El Señor te bendiga. Un abrazo fuerte para ti. Colega, en el pecado, en la debilidad, en la fragilidad, también en el arrepentimiento, probablemente en corazón duro. Colega, hermano, hermana, pero también en la necesidad de la misericordia del Señor. Esta página 33 de la carta de papá al hijo, al Señor que te dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. El Señor que quiere que tengamos vida y vida en abundancia, y para eso ha venido, que sabe que de tantas maneras somos tentados por el enemigo, que tenemos tantos pecados, heridas, debilidades, y por eso cerramos nuestro corazón y por eso no vivimos esa vida en plenitud que Él quiere. En esta página, que obviamente espero que la respondas diciéndole al Señor lo que tú quieres decirle desde tu corazón, quiero que pidamos al Señor que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos tantas cosas, tantas heridas, tantas cosas que hemos hecho, y hay veces que queremos como que sacudirnos de esas responsabilidades, esconder esas realidades, pero cargamos con eso como un veneno que nos destruye, como una ponzoña del alacrán que nos va envenenando y que nos va matando poco a poco. Yo, como cristiano, como bautizado, como sacerdote, tengo tantas cosas que he hecho mal, que quisiera haber hecho mejor, pero que siento que ya no es tiempo, que ya es tarde. Pero el Señor, en su gran misericordia, viene. Él dice que no está el médico para los sanos, sino para los enfermos. Yo no he venido para los santos, sino para los pecadores. Y Él que va y busca la oveja que se ha perdido y la trae de nuevo con amor, quiere que recibamos su perdón y que nos demos también nuestro perdón. Yo, no solo como sacerdote, que escucho tanta gente que no se perdona, sino yo mismo, que muchas veces me quejo y me lamento por lo que he hecho. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a perdonarse a uno mismo? Pues bueno, que la Biblia tiene harto que decir acerca del perdón. Y aunque no habla mucho de perdonarse a uno mismo, por lo general hablamos de perdonarse a uno mismo cuando una persona expresa una culpa que es persistente por un pecado que ha cometido y le trae mucho remordimiento por las consecuencias negativas causadas por una mala decisión. La mayoría, creo, excepto los pequeños, creo que la mayoría tenemos esa necesidad de perdonarnos por nuestros errores para poder avanzar en la vida, porque la falta de autoperdón nos detiene y nos castigamos tanto. El perdón a uno mismo viene también de entender el perdón de Dios para todos. La palabra es clara en afirmar que todo ser humano ha pecado contra Dios. Romanos 3:23, somos pecadores, y que todas nuestras malas acciones son contra Dios. Contra ti solo pequé, Salmo 51, verso 4. Génesis 39:9. Por lo tanto, lo más importante que necesitamos es no tanto entender, sino recibir el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios está disponible para ti, para mí, en Jesucristo. Poniendo nuestra fe y nuestra confianza completamente en el perdón que nos trae el Señor por su sangre derramada. Son contados como justos ante Dios, eternamente justificados. Romanos 5, 1, 11, Efesios 1, 13, 14. Cuando recibimos a Cristo, aceptamos su perdón. Es verdad que todavía pueden quedar consecuencias,
Pero el Señor nos trae el perdón, su perdón, y a pesar de todo, en nuestros errores, Él puede hacer planes maravillosos. ¿Cuántas veces el Señor usa aquella página fea de nuestra vida para traer bendición y conversión? Seguimos luchando con el pecado. Seguramente el hecho de perdonarnos a nosotros y recibir el perdón de Dios no quiere decir que ya somos santitos. Seguimos luchando, pero Él es fiel para limpiarnos cuando nos confesamos, cuando pedimos perdón, cuando buscamos el sacramento. Él nos restaura en una correcta comunión con Él. Primera de Juan 1:9. Porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para todos y cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, perdonarse a sí mismo tiene que ver con recibir el perdón de Dios, de su amor, de su misericordia. Somos su obra, una obra que Él ama y que está buscando restaurar en cada momento. Es conveniente mirar la forma en que perdonamos a los demás frente a la forma en que nos perdonamos a nosotros mismos. Mateo 18:21 nos habla de aquella parábola del siervo despiadado. Un amo perdona una tremenda deuda de uno de sus siervos, solo para que ese siervo exija una cantidad mucho menor a otro siervo. Y el amo le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de esa persona como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:33. Incluso se me viene a la mente aquello cuando el Señor dice perdonar 70 veces 7, que significa siempre. Y el Señor no nos exigiría eso a nosotros si Él no lo hiciera. Cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido, que quiere resarcir, que quiere recibir el perdón, la misericordia y transformar su vida. Así como hemos recibido el perdón de Dios, debemos extender ese perdón también a los otros. No hay estándares más altos que los de Dios. Nuestros pecados contra los demás son pecados contra Dios. Son sus leyes las que hemos transgredido. No hay manera de que una persona, incluyéndonos a nosotros mismos, no hay manera de que pueda pecar más contra nosotros que contra Dios. Cuando entendemos que los estándares de Dios son los que cuentan y que Él nos ha extendido gentilmente su perdón, podemos extender ese mismo perdón a otros y también a nosotros mismos. Aunque esto pueda ser simple de entender como concepto, yo sé que perdonarse a sí mismo puede ser difícil en la práctica. Nos arrepentimos de nuestras malas decisiones y tenemos remordimientos por las formas en que nos han dañado a nosotros mismos y a los demás, los pecados que hemos cometido. El enemigo sigue acusándonos y recordándonos nuestros pecados, refregándonos en la cara lo que hemos hecho mal, nuestra indignidad. Pero el Señor es más grande que la acusación del enemigo. Otras personas en nuestra vida pueden hacer lo mismo. Hay veces que incluso podemos pensar que sería lamentable o loable negarnos a perdonarnos a nosotros mismos, como autocastigándonos a ver si eso tranquiliza nuestra conciencia. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no es lo que el Señor dice en el Evangelio. De hecho, la Biblia es bastante clara al decir que nunca podremos compensar nuestros propios pecados. Romanos 3:23, Efesios 2:1. Nosotros no compensamos nuestros propios pecados y no tenemos esperanza sin Cristo. Juan 3:16, Romanos 5:6. Es Cristo. El Evangelio nos dice que vino el Señor a limpiar nuestros pecados. Su sangre es derramada por nuestros pecados para salvarnos. Curiosamente, perdonarse a sí mismo significa admitir nuestra propia culpa
Implica admitir que somos imperfectos e incapaces de llegar a ser perfectos por nosotros mismos, aceptarnos débiles y frágiles. Significa reconocer la profundidad de nuestro pecado. Significa rechazar la idea de que nuestros esfuerzos pueden expiar nuestros errores. Pero también significa recibir y caminar en la plenitud de la gracia de Dios. Cuando somos humildes y recibimos la gracia de Dios, podemos dejar de lado nuestra propia angustia contra nosotros mismos por nuestros errores. Llegamos a comprender que el Creador del universo nos amó tanto que no solo nos hizo, sino que derrotó nuestra rebelión contra Él. Él nos hace y nos rehace cuando hemos caído en tremendos pecados. Qué hermoso entender eso, que Él nos hace de nuevo, que Él permite que volvamos a nacer. El Señor no deja que nos revolquemos en nuestro veneno y en nuestros pecados. Él está con nosotros para siempre. Juan 14, 16. Nuestros pecados tienen consecuencias genuinas y a menudo desgarradoras en nuestras vidas. Pero Dios es fiel, incluso para usar aquello para su gloria y para nuestro bien. ¿Estás escuchando eso? Romanos 8, 28. Todo sirve para la gloria del Señor en su santa voluntad. Él no deja que sigamos en ese dolor porque Él nos levanta. Dios nos ayuda a sobrellevar la consecuencia de nuestros pecados y podemos ver su poder redentor. Santiago 1:2. Perdonarse a sí mismo puede ser especialmente difícil cuando nuestros pecados han tenido un impacto negativo contra otras personas. Es importante buscar ese perdón con aquellos a quienes hemos dañado, reconciliarse en cuanto sea posible. Una vez más, Dios es quien permite esa reconciliación. Vivir en la vergüenza no arreglará una relación rota ni eliminará el daño que se ha hecho. Sin embargo, la verdad del Evangelio sí puede hacerlo, sí puede hacer la diferencia. Pablo, en muchos sentidos, dio ejemplo de ese perdón a sí mismo. Había sido un violento perseguidor de la iglesia, pero en lugar de vivir avergonzado y arrepentido por lo que había hecho, o de pensar que Dios no podía utilizarlo, o recordarse constantemente ese pecado, él aprovechó todo eso para evangelizar. Lo usó para la salvación. Es hermoso la experiencia de Pablo. Seguramente había dolor, pero él dejó que el Señor usara ese dolor. En Romanos 7:8 vemos un ejemplo. Pablo se lamenta de su continua lucha con su naturaleza pecaminosa. Una batalla común a todo creyente de Cristo, pero no dice que se esforzará más o que nunca se perdonará a sí mismo. Más bien dice: miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Romanos 7:24. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Él murió y resucitó. Él sobre la muerte venció. Es importante hacer lista de esas tantas cosas que nos arrepentimos. Obviamente la confesión es fundamental. Si podemos reconciliarnos, pedir perdón con aquellas personas a quienes nos hemos dañado, genial. Pero acéptate débil, pero recibe la fuerza del Señor. Recíbela. Señor, me arrepiento de todo corazón, pero no quiero que esto me detenga. Me dejo levantar por ti, por tu amor y tu perdón, y continúo, porque tú puedes usar todo esto
aún mi pecado, para tu gloria y para el bien. Me amas, como le dice el Señor a aquella pecadora pública, ¿dónde están los que te acusan? Nah, no hay nadie, Señor, yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Confesarse y aceptar ese perdón. Y aquella heridita que sigue a veces supurando, y porque no se olvida, no se trata de olvidar. El Señor la usará para que no vuelvas a caer, para que recuerdes de dónde Él te ha sacado. Trabájalo, por favor, escribe, compártelo en mucha confianza si tienes con quién. Óralo, el Señor te dará la sanidad y la libertad. ¿Cuántas veces el corazón se endurece por esto, por nuestros pecados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Gracias a ti, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias. Gracias porque nos liberas, porque rompes las cadenas aún de nuestros propios pecados. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y gracias por los hijos, por las hijas que asumen con responsabilidad este proceso. Madre María, abrázanos, que necesitamos de ti. Abrázanos. Sea para ti la gloria, oh Señor. Sea para ti, Señor.